Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrevista, a este nuevo podcast, a este nuevo conversatorio. Hoy estaremos con un invitado de lujo, estaremos conversando con ustedes y nos estaremos pasando muy ameno. Previo a invitar a darle, en este caso, a invitarle o a presentarle a la persona con quien vamos a estar hablando, voy a agradecer a las marcas que auspician este programa y tenemos a Canar Studio. Le conoces a Marco Tenesaca, ¿verdad? Él está en todo tipo de eventos sociales, matrimonios. En donde más le vi, Marquito, creo que le vi en bautizos y en todo lado. No dudes en contratar a Marco Tenesaca Producciones. Y el consultorio de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy presto para ayudarte en todo tipo de procesos civiles, penales, tránsito, laborales, etcétera. Todo lo que esté relacionado al mundo laboral, al mundo del derecho, al mundo, en este caso, al mundo de lo penal, al mundo civil, niñez y adolescencia, no dudes en contratar mis servicios. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón, en esta ciudad de Cañar. No dudes en buscarme y también seguirme en redes sociales. También seguir este canal. Seguir esta página donde que todos los miércoles estamos con invitados de lujo, todos los miércoles estamos conversando con gente excepcional. La anterior semana estábamos conversando con Donny, no sé si recuerdan, estaba muy amena esa conversación y espero que lo hayan gustado y que lo sigan compartiendo. Amigos, estoy con una persona muy especial, una persona a quien les respeto mucho, es una persona muy conocida en la ciudad de Cañar. Lo que conozco y desde lo que recuerdo, le conozco como rector de la unidad educativa José Peralta en aquel entonces. Es un grato placer para mí y para nada personal en presentarles el día de hoy al economista Vicente Correa Padrón, con quien estaremos conversando el día de hoy. Economista, muy buenas noches, ¿cómo ha pasado usted? Gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a conversar en este espacio o en este diálogo conmigo, en este caso, economista. Mucho respeto para usted. Mis primeros recuerdos ante usted, economista, fueron como rector, como le había manifestado. Le dejo con sus primeras palabras y muchas gracias por venir el día de hoy acá. Apreciado Nilo, le agradezco y reconozco sus palabras de alumnos aprovechados. Se espera esta situación. Me dispongo a conversar con usted del tema que usted crea conveniente. Estoy presto a responderle. Muchas gracias, economista. Y como le menciono, reitero el agradecimiento para poder conversar el día de hoy. Y bueno, pues economista, es un gusto enorme tenerle aquí y coméntenos cómo ha pasado usted. Le vi últimamente, recuerdo haberle visto por la avenida San Antonio, justamente con su señora esposa. Siempre le veo casi las tardes de economista, le veo caminando por la avenida San Antonio. O sea, es prescripción médica, las caminatas por el estado de salud mío, estado de salud de mi esposa y todas las circunstancias, tratando de mantener la salud en la mejor forma posible. Claro. Ya que son bastantes años los que he vivido y los que me han acompañado a mí saben. ¿Cuántos años va a cumplir, economista? O sea, voy a cumplir en este mes 80 años. 80 años. Entonces estoy en plena bajada. ¿Qué dice usted? Estoy todavía con salud, me defiendo personalmente, hago mis cosas despacio, pero hago. Así. Pero ¿cómo es su rutina en este momento de su jubilación en sí mismo? Economista, hace actividad física, dice, me salgo O sea, a pasear. yo me jubilé el año 2009. 2009. Me jubilé después de haber trabajado 38 años en el Instituto Superior José Peralta y 22 años en la Universidad Católica de Cuenca. Claro. Se jubiló mi esposa y me jubilé yo en el Colegio José Peralta. No iba a jubilarme en la universidad, pero de pronto
un quebranto en la salud de mi esposa. Para acompañar a ella, tuve que jubilarme en la universidad también. Ya. Y Y se eso jubiló paralelamente Me economista. jubilé paralelamente, simultáneamente en ambas. En ambas, claro. Entonces, asumí la enfermedad de mi esposa, gracias a Dios se curó y a la medicina, y vivimos tranquilamente desde que nos jubilamos, no nos hemos separado nunca, ni un solo día. ¿Cuántos años está casado usted, economista? Y yo estoy casado 54 años, 53 años. 53 años, qué bien. Y no se ha separado nunca de su esposa. No he separado nunca, ni nunca he peleado con mi esposa. Ah, qué bien. Cuéntenos cómo... Entonces hemos vivido todo ese tiempo en armonía, siempre nos hemos dado la razón, Ya. por más grande que sea o pequeña que sea, hemos seguido siempre el mismo camino. Ok. Y por suerte escogimos la docencia. Los dos son docentes, ¿no es cierto? Los dos somos docentes. Y le cuento una anécdota de mi vida. Cuénteme, economista. Yo me gradué de bachiller en el Instituto José Peralta. Usted es peraltino mismo. Yo soy peraltino. Usted ya es de corazón peraltino. Yo soy de corazón peraltino. Todos los años secundarios los pasé en el José Peralta, me gradué en el José Peralta y ahí seguí en la Universidad de Cuenca, en el estatal. Como su casa es José Peralta, economista. Claro. Claro. Cuéntenos Imagínense, una- 45, 48 años en el José Peralta. Toda una vida, ¿no? Es toda una vida. Toda una vida. Se me fue a Cuenca a estudiar, fue a estudiar ingeniería civil en comienzo, pasé el primer año de ingeniería civil, estando en el segundo año, tuve un fracaso de estudiante. Abandoné ingeniería civil, me fui con un compañero a Quito, ¿Ya? de ahí regresamos con ese compañero y estudié economía. Entonces, en economía, como ya tenía yo las bases en ingeniería civil, era destacado en la Facultad de Economía. Usted estudió en la Universidad Estatal de Cuenca. Universidad Estatal de Cuenca. Soy de la segunda promoción De la de segunda economistas promoción. de la estatal. ¿Qué ve usted? Entonces, cuando estaba en segundo año de economía, me nombran profesor ayudante de cátedra. Usted ya fue ayudante de cátedra. Fue desde- ayudante de cátedra en la Facultad de Economía. Fue el tercero, cuarto, quinto. En quinto curso, cuando me estaba graduando en la semana de graduación, se clausura la universidad, Ya. en la época de Velasco Ibarra. Y pasa 2 años y un poco más clausurada la universidad, no teníamos papeles en donde trabajar, no teníamos absolutamente nada. Entonces, cuando se reabre la universidad, inmediatamente entramos a graduarnos. Claro. Me graduó y tocaba conseguir trabajo. Y no había trabajo en ese tiempo. ¿En qué año más o menos? ¿A qué edad tenía usted más o menos en ese 25 años, jovencito? claro. Entonces me iba a trabajar en la flota mercante Gran Colombiana. Ya se va a trabajar allá. Estando yo me iba a trabajar allá, contraigo matrimonio. ¿Cómo? Entonces ya no me voy a trabajar allá. Ya. Y de paso ya no me gustaba ser economista, ¿En serio? porque yo ya era docente Ya. y era ayudante de cátedra. Entonces me busco la docencia, ingreso al colegio Peralta, dejando la Universidad de Cuenca, Ya ingreso y usted. ya de profesor, con todas las de ley, con concursos, con todo. Pero no se graduaba todavía. No, ya estaba Ya, graduado. o sea, graduado, estaba ya. graduado. Sino la Y cuestión recuerdo tan claro, del trabajo nada más que se quedó. matemáticas me tomó a mí el señor Devas para ser profesor del colegio José Peralta. Usted tenía que Dar examen, dar un examen, ¿verdad? oposición. Ya. Gano esa oposición Ujú. y me nombran de profesor del colegio. Y da matemáticas con el señor Defas. O sea, le Señor toma. Devas, y la prueba
pedagógica me tomó mi profesor de primaria, el señor Miguel Muñoz. En Ya. ambas me defendía porque ya era docente yo. Claro que sí. Entonces, entro de profesor en el colegio Ya. y no me querían. Hable serio. Solamente el doctor Pacífico Ugarte me recibió. Así que, chuta, llega, jovencito usted llega al... Jovencito, llego ahí, pero no caí bien. Ve usted. Entonces me dan poquísimas materias en el colegio. ¿Qué se debe a eso? ¿Por qué no cree que debió haber caído bien ahí? Por problemas personales. Problemas personales. Entonces me dan poquito en el colegio y el Ya. resto en el centro artesanal que teníamos. Ya, un sexto Entonces artesanal. trabajaba de mañana y trabajaba de tarde Ya. en el centro artesanal. Pero poco a poco seguía ganándome la confianza de todos los profesores hasta que me gané totalmente la confianza Claro. de los profesores. ¿Qué materias daba usted de economista? Pero yo, Sí. cuando estaba estudiando en el Colegio Peralta, fundo aquí en Cañar la primera universidad. Eso no sabía yo. ¿Cómo era eso? Cuente. Entonces, cuando Justiniano Crespo era presidente del municipio, mi señora quería estudiar y era difícil irse a Cuenca a estudiar, Sí, ya está. trabajando. Claro. Entonces vemos la posibilidad de que la técnica particular de Loja viniera acá. Hacemos una comisión. Bolívar Quesada, Claro. Aquiles Crespo, Ramiro Alarcón y el que habla. Subsistencias para irnos allá no disponíamos. Claro. Es la gestión en el municipio. Bolsillo propio de economista. En el municipio nos prestan un carro, fue manejando don José Murillo, A y ver. nos vamos a dar en Loja. En Loja expusimos lo que hicimos en el Consejo Universitario de Loja y nos aceptan. Y creamos el primer centro asociado aquí en Cañar, el primero de la provincia. Relacionado ya con la Universidad Ya Técnica con de- la universidad, yo era el coordinador Vea. y empiezan los alumnos. Teníamos alrededor de unos 100 alumnos. Vea usted. ¿Qué carreras en ese tiempo? Había ciencias de la educación con las diferentes especialidades. Uno de los primeros matriculados era mi mujer. Después se matriculó Domitil Álvarez, Ya. de los que se gradúan, me acuerdo. Ujú. Se gradúa Domitil Álvarez, Bolívar Quesada, Jorge Huaraca, Eugenia Calle. Claro. Y matemática era un poco más largo, y yo me gradué el siguiente año, y se gradúa conmigo Ramiro Alarcón y Aníbal Crespo. Éramos los primeros graduados en matemáticas en todo el Austro. Vea usted. Entonces, así comenzó Universidad aquí en Cañar, La universidad. con la Universidad Técnica Particular de Loja. Las siglas UTL eran puestas aquí en Cañar, en las programaciones que iban. Eran a mano todo. Claro, debe ser. Sí. Entonces nos mandaban a nosotros la programación, la planificación y la bibliografía, nada más. Ahora en cambio todo está hecho. Efectivamente. Entonces cuando comienza a funcionar ya bastante en ciencia de educación, y ya no comienza el trámite para que se cree la Universidad Estatal aquí en Cañar. Hicieron ya un trámite pues, Hacíamos el trámite para la y se universidad. crea la Universidad Estatal aquí en Cañar. Aquí en el Cantón Cañar. Aquí en el Cantón Cañar funcionaba en el José Peralta Ya. En el colegio José Peralta mismo. y una sola promoción salió. En esa promoción salió Hermel Ceballos, Humberto Flores,
la licenciada Ochoa y algunos más. Una sola promoción funcionó estatal. Así se inició la Universidad aquí en Cañar, Ve usted, economista. para que tenga una idea. No, no, sí, y es dato muy importante y que muchos no conocemos. En este caso, me involucro porque, bueno, ya la edad en sí mismo, ¿no? Pero muy, muy interesante. Usted siempre enfocado en el ámbito de la docencia, igual su esposa, Siempre. docente. Pero ¿cuándo nace el ámbito de la docencia de usted? O sea, cuando le nombraron como ayudante de Cuando cátedra. me nombran ayudante de cátedra, ahí Ahí, me inicio con la docencia. desde ahí Entonces, le empezó a gustar. De ahí me gustó. Me gradué en Ciencias de la Educación. 5 años más de estudio después de ser economista. Economista no lo he ejercido. Eso le iba a Nunca. preguntar, nunca ejerció la Nunca ejercí. eh, Sí, docencia totalmente. Pero la docencia es relacionado al ámbito ya de la economía. Tanto me gustaba que yo trabajaba 3 jornadas al día. Yo trabajaba la jornada matutina como rector o como profesor ¿Ya? en José Peralta. En la tarde trabajaba en el centro artesanal como director y profesor también. A las 4 de la tarde venía a la universidad como subdecano o subcoordinador todo el tiempo de mi vida. En la docencia. En la docencia. Y cuénteme, ¿cómo es eso? Usted está de profesor, empieza con pocas materias, posteriormente se va ganando la confianza, como dice, de los profesores, le empiezan a dar más materias, supongo, para que usted las dicte de su cátedra. Pero llega usted, ¿cómo llega a ser posteriormente rector de la universidad? ¿Cómo es del colegio? O sea, en el colegio José Peralta, como en todas las instituciones, siempre había divisiones. Ya, Entonces un grupo por una cosa, otro grupo por otra cosa y otro grupo por otra cosa. Entonces yo no pertenecía a ningún grupo. a ninguno. Entonces me consideraban extraño, no me recogía en ninguno de esos grupos. Ya, Pero con el pasar del tiempo se daban elecciones en el colegio. Y las elecciones eran del consejo directivo. Entonces yo a los 2 años que estaba ahí, ya ingreso al consejo directivo como vocal principal. ya. Y de ahí todo el tiempo pasé como vocal principal del Colegio Peralta. Pero en una época, cuando me nombran a mí de rector, no elegí el ministro de Educación al rector, ni elegí el director de Educación, sino los profesores se reunían en Junta General y nombraban al rector. Entonces ahí se reúne la Junta General en el Colegio Peralta y me nombran a mí de rector de la institución. Entonces entré por la puerta grande, nombrada por los profesores del Colegio Peralta. Entonces, como ya votaron por mí la mayoría de los profesores, se acabaron los grupos y comenzamos el trabajo todos empujando a una sola situación, a llevarle al Colegio Peralta adelante. Para que tenga una idea, yo cuando entro de director, me inicio en el año 89 de rector Ya, y salgo en el 2009. Entonces bastante. permanecí un poco más de 20 años. Bueno, Y en esos 20 años había subido la población estudiantil de unos 500 a más de 2.000 estudiantes claro, que tenía el Colegio Peralta cuando yo efectivamente. me jubilé. Y prestigioso, José Peralta. Cuando inicié, únicamente había la especialización físico-matemática, químico, biólogo y sociales. Ya no había el colegio normal. En mi administración se creó lo que es secretariado bilingüe, se hizo Instituto Tecnológico Superior con las diferentes especialidades, creamos el colegio nocturno desde primer curso hasta tecnológico superior,
Y ahora créase Ya no hay el... que me da pena de mi colegio, honda nostalgia, verle cómo le han desplumado poco a poco, Claro, y le han dejado sin nada. Y nadie responde ni reclama por ese colegio. efectivamente. Del Instituto Superior de la Andrés de Córdoba reclaman, pero del colegio Pero nadie. han dejado que se lleven todas las especialidades sin que nadie reclame. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice usted, economista? No sé, yo ya salí, como Efectivamente. mío quedó todo allí. ¿Y no se da una vuelta por el colegio de vez en cuando? Me he ido cuando me han invitado, cuando recibí una condecoración, cuando el teatro tuvieron la bondad de poner el nombre de mi persona. Unas 2 o 3 veces he regresado al colegio, no más. ¿Qué siente usted cuando regresa al Colegio Peralta? O sea, yo vivo al frente del Colegio Peralta y apenas me jubilé, tuve un percance con la salud de mi mujer, me ausenté por la salud de ella a pasar unos 3 o 4 meses en Cuenca, pero cuando vine, oí la campana, oí las cosas, me recordaba, pero poco a poco ya me he ido acostumbrando A ya no ir. a no tomarle ya nada, ¿no? Escucho, pero no sé ni lo que está pasando. Así. Entonces, Pero sí, esa nostalgia recién, como dice usted. Recién salido, sí. Imagínense, después de haber trabajado más de 40 años, pero han sido más de 40 años en el colegio, salirse de una sola es Sí. duro. Es duro, ¿verdad? Claro. Y salir de Cañar también es duro. Usted no ha salido de Cañar, pero No he economista. salido de Cañar. ¿Cuándo va a salir de Cañar, economista? Ni cuando muera no voy a salir de Cañar. Aquí me va a quedar todo el tiempo. Todo el La tiempo. última vez que intervine en el colegio Peralta, recuerdo que dijo que mi cuerpo va a quedar en Cañar y mi pensamiento en el colegio Peralta. Sí, Y así va a ser. Entonces ha sido claro que sí. mi vida. ¿Qué es lo que más añora del Colegio Peralta? O sea, le cuento cosas que han pasado ahí, que se recuerdan. Lo que añoro del colegio es cuando entraba yo al colegio, entraba a las 7:15 de la mañana, la jornada empezaba a las 7:30. Ujú. Que en torno mío, en la inspección general, se reunían todos los profesores, comentábamos, nos reíamos y después de habernos desestresado de esa forma, pasábamos a clase. Primero conversaban un poco. Conversábamos. Los recreos, reunidos los profesores, conversando, riéndonos, un solo grupo, nadie se recelaba de nadie. Se Entonces, unió la vida- se unió el grupo ahí. La vida era muy bonita en el colegio Peralta. Anécdotas, montones, buenas, malas, Claro. de todo color. Su vicerrector era señor César Cárdenas. El César Cárdenas era vicerrector y máster vicerrector. Toda mi vida he compartido con él. ¿Qué recuerda de César Desde que él Cárdenas? estaba en la escuela Bolívar, desde que era estudiante peraltino, ya compartía ¿Eran conmigo. compañeros ustedes o No. El César era bastante mayor a mí. Es mayor, ya. Él con los 4 o 5 años. Pero le conoce desde la escuela Bolívar. Y yo le conozco desde la escuela Bolívar, del colegio ¿Usted estudió en la Bolívar? Peralta. Yo estudié en la Bolívar, Ya. estudié en el colegio Peralta y siempre compartíamos con César Cárdenas. Cuando me nombran de rector, el señor César Molina era el vicerrector. Ya. Pero el rector tenía la potestad, de acuerdo a ese reglamento, de elaborar la terna. Entonces en la terna ya le integré encabezando la terna al señor César Cárdenas.
Ya. Cuénteme, ¿por qué le integró usted en la terna al señor César Cárdenas en aquel momento? O sea, en ese momento, porque era el amigo de todo el tiempo. Su persona de confianza. Entonces eran tres de confianza, que cualquiera de los tres podía ser mi vicerrector. Integró el señor Miguel Muñoz, que era profesor mío en tercer grado. Integró el señor César Cárdenas, que era el amigo de todo mi tiempo. Integró el señor César Molina, que era el vicerrector. Entonces a terna le nombraron a César Cárdenas. Y todos los 20 años o más que pasé en el colegio, el César era vicerrector. ¿Y qué tal ese dúo, digamos así? O sea, era un dúo completamente coordinado. Las resoluciones se hacían en armonía. De revisar los consejos directivos de mi tiempo, todas las resoluciones por unanimidad, conversando, dialogando, para que todos hagamos una sola fuerza común. Y con el principio de administrar. El colegio y todo es una máquina que tiene que funcionar armónicamente. Si no funciona armónicamente, las piezas fallan. Claro que sí. Y comienzan a romperse. Y hay que cambiar. Efectivamente. Entonces todo se ha hecho. Pero también aparte del colegio, comentaba usted, economista, que daba cátedras en la universidad. O trabajaba en la universidad. O sea, Universidad Católica, pero ya. en la Universidad Católica. Ajá. En el año 89, 88, por gestión del Justiniano, cuando era legislador, se crea la Universidad Católica, aquí en Cañar. Pero como el Justiniano era legislador, Claro. yo era el que asumía y el Justiniano venía todos los fines de semana prácticamente a organizar la universidad. Y arrancó la Universidad Católica, con 6 profesores. Con 6 no profesores. teníamos tizas, no teníamos local, no teníamos sueldos, no teníamos absolutamente nada. ¿En dónde inició la Universidad Católica? La Universidad Católica se inició en el Andrés de Córdoba, porque el Justiniano era vicerrector del Andrés de Córdoba. Allá. Entonces ahí trabajamos algunos años. Iniciamos la universidad, era secretario Marco Verdugo, director era el Justiniano, y yo era el subdirector, Carlos Ordóñez, Cecilia Ullauri, Antonio Santa Cruz y Wilson González. Esos son los iniciadores de la universidad. Ellos son los Y iniciadores. colector, Vinicio Espinosa. Bueno, ¿qué carreras ofertaban? Solamente lo que es ciencias de educación con las diferentes especialidades. Ciencias de educación. Entonces así arrancó la Universidad Católica poco a poco y fue creciendo. Claro. Cuando creció un poco más, ya no abastecía el Andrés de Córdoba, bajamos al sindicato de choferes. Bajaron al sindicato. Después del sindicato de choferes, ya comenzó la construcción de la que ahora es la universidad. Eso también, supongo que fue gestionado eso también. Entonces eso gestionó también Justiniano, se compraron los terrenos, comenzó la construcción. Yo estaba hasta que iniciaron 3 bloques ahí. Inauguramos 3 bloques, pero ya No bajaron allá. Claro que es yo grande. bajé allá solamente para vacunarme en la pandemia. No he vuelto más a la Católica. No se ha ido más. Entonces así hemos pasado. No, pues economista, no, en realidad muy interesante y el ámbito mismo de estar en la docencia es plausible durante mucho tiempo, ¿no? Y incontables historias, incontables alumnos que deben haber pasado y supongo que siempre cuando sale a la calle le saludan y todo eso. O sea, le cuento, yo cuando mis primeros alumnos del José Peralta eran 5 que seguían físico-matemático.
Era el doctor Antonio Santa Cruz, era un señor Alejandro Ordóñez, Ya. era un señor Tapia, que no recuerdo el nombre, Elena Crespo y Ramiro Orbe. Ya. Los 5, y daba matemáticas en una aula que era en el sótano del antiguo bloque del colegio, antigua casa, y no tenía pizarra. Imagínense. Y se sí? daba. Y cuando salí yo ya del colegio Peralta, usted le ve cómo es el colegio, Evolucionó bastante, ¿no? Y se transformó bastante el colegio. de todo. De todo, de todo. Así se ha trabajado. La joya de mi vida ha sido la educación. La educación, sí. Y después que me jubilé, no he vuelto a dar una clase, no he vuelto a coger libros de matemáticas, no he vuelto a coger la computadora. Vivo tranquilo. Vive tranquilo, pero no. Sí. Pero cuénteme usted, economista, termina su etapa estudiantil, vayámonos un poco en el tiempo, retrocediendo en el tiempo. Usted sale del colegio Peralta, dice, ¿no es cierto? Y se va a la universidad. Sí. ¿Por qué decidió seguir economía? Cuando usted me comentó que inicialmente se había ido con un amigo a seguir otra carrera, creo, O sea, ingeniería. yo ingreso en la Universidad Central. Usted se fue a Quito. En Quito, sí. Salió del colegio y se fue a Quito con Sí, un amigo. sí. No. O sea, yo salgo del colegio y me voy a Quito a seguir un curso para ingreso a la Universidad Central. Y me voy a Quito porque tenía 2 primos hermanos que eran prácticamente hermanos míos, Daniel Correa y Bolívar Correa, que hacían los cursos de verano en Quito. Y me van llevando ellos al curso de verano y yo para que siga el ingreso a la universidad. Ingreso a la universidad, pero ellos vienen a trabajar ya acá en Cañar y me quedo solo ahí yo. Se queda en Quito solo. Entonces me traen a mí acá a Cuenca y comienzo a estudiar ingeniería civil en Cuenca. Allá. Entonces paso a la Facultad de Economía, porque la Facultad de Economía era la más dura en matemáticas después de ingeniería. Entonces, como nosotros ya sabíamos matemáticas de ingeniería, economía se nos hizo fácil. ¿Y le gustan las matemáticas a usted? A mí sí, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Soy el primer graduado en matemáticas aquí Así como me dijo. en la provincia de Cañar. Entonces, en la universidad lo que he dado es matemáticas, que he dado estadística, investigación operativa, teoría económica, todo relacionado solo con matemáticas. ¿Y qué tal la relación de los compañeros en el caso de que usted comenta haber dado su oposición con el señor Defas y posteriormente ser compañero del señor Defas en la rama de matemáticas? Yo recuerdo que el señor Defas yo tuve en el colegio compañeros que eran profesores míos. ¿Qué tal esa situación? Por ejemplo, Aurelio Santa Cruz era profesor mío. El doctor Aurelio, recuerdo, era también mi profesor, el doctor Aurelio. Sí. La señora Nelly Saiteros era profesora mía. ¿Ve usted? ¿Cuál otro más era profesor? El señor César Tepas era profesor mío. Entonces después yo era amigo de ellos y nos comportábamos muy bien. Claro que sí. Miguel Muñoz era profesor mío en 3er grado. Yo, 1º, 2º grado hago en la escuela Santa Rosa. ¿Usted estudió en la Santa Rosa de Lima? Porque la escuela Santa Rosa tenía asilo. Entonces, en el asilo recibían a los varones. Y los varones que seguimos hasta medio 3er grado era el Wilson Muñoz Burgos, vive en Cuenca, Miguel Moncayo también vive en Cuenca, Carlos Andrade, Carlos Cuy, que le dicen, ¿Ya? y yo 4. ¿Se fueron a internar?
Entonces ya en tercer grado nos sacaron de las monjas y nos pasan a la Martínez Andrade. Y en la Martínez Andrade, Miguel Muñoz llegaba ese año graduado de profesor normalista, lo máximo. Y me pasan a la Martínez Andrade. ¿Así? Después de la Martínez Andrade, a cuarto grado, me paso a la Escuela Bolívar. O sea, estaba por el momento 3 escuelas. 3 escuelas. En la Escuela Bolívar era el profesor mío en cuarto grado, César Martínez, en quinto grado, Manuel Crespo, y en sexto grado, Óscar Martínez, el que marcó toda mi vida. ¿Por qué? Porque era un profesor que se integraba completamente y era de izquierda. En ese tiempo era Huerta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. ¿Ya? Y el conservador era Ponce. Entonces, marcó. Había una materia que en la escuela se llamaba expresión oral. Y en la expresión oral el señor Óscar Pinos hacía que formemos los alumnos, a la presidencia de la República. Entonces hablaba el candidato a la presidencia y hablaba el candidato a la vicepresidencia también, presentando su plan en la escuela. Entonces eso inició la formación política de todos los que pasaron por donde el señor Óscar Pinos. Y en este caso fue de izquierda para usted. Fue de izquierda y todo el tiempo me he mantenido de izquierda, pertenecía al socialismo toda mi vida. ¿Usted siempre fue de izquierda? Siempre fui de izquierda. ¿Así? Hasta ahora. ¿Y qué va a votar en la consulta? En la consulta, pensando, pero viendo cómo están las cosas, debe ser sí. Claro que sí. Estamos con mucha inseguridad, ¿verdad, economista? ¿Qué opina usted referente al tema? Es que lo que hemos vivido estos años se parece un poco al velasquismo, con la diferencia que no había tanta corrupción como hay ahora en el velasquismo. Poco, pero había ya. Ahora es extremadamente. El último caso que vengo oyendo en las noticias, otra metástasis más en Ecuador, ya 3. ¿Y cuántas más caerán? Claro que sí, Y qué pena del Ecuador, tanto abogado, tanta persona de derecho metido en esas cosas. Claro, claro que sí. Por todo lado la corrupción, no, metástasis. Por o sea, no hay, es metástasis completa. Una fiscal muy inteligente, hasta por haberles puesto el nombre. Una mujer dura que defiende lo que tiene que defender, a costa de todos los... Qué bien. Pero veo que está muy activo en cuestiones de política y todo referente a ese tema, estimado economista. Es que tenemos que escuchar lo que pasa en el Ecuador. Claro que sí. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Algún momento le han propuesto a usted ser candidato o fue candidato en algún momento, economista? Cuando era estudiante universitario, yo integré el Consejo Universitario como estudiante de la Facultad de Economía. ¿Allá? Y lo integré porque de cada facultad tenían que ser los 3 que estaban en el último año para integrar el Consejo Universitario. Y de cuarto a quinto año para que integre el Consejo Directivo de las facultades. Pero con un decreto que se tenía que tener un promedio en aprovechamiento para poder integrar el Consejo Directivo. Entonces, por esa circunstancia, me fui al Consejo Universitario. ¿Ya? No porque me gustó la política. Propuestas he tenido de todos los partidos, de todos los colores, pero jamás he aceptado. ¿Por qué no ha aceptado, economista? ¿Por qué no le gusta o no ha aceptado las propuestas que le han hecho? Porque desde pequeñito he visto el funcionar de los políticos, con honrosas excepciones, pero sabemos lo que hacen los políticos, en pequeño, en grande. Pero tratar de cambiar eso, juntas, tal vez, digamos. Desde las juntas parroquiales hasta el presidente de la República está fregado. No entran por servicio, sino por servirse.
Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces yo lo quería servir, puestos con sueldos grandes también he despreciado y he dicho el colegio. Me quedo en el colegio. He tenido propuestas de gerencias de bancos, he tenido propuestas de administraciones de empresas grandes, ¿no? Colegio Peralta. El Colegio Peralta. El Colegio Peralta ahí, toda mi vida, defendiendo en contra hasta de mis parientes y de mis amigos, pero Colegio Peralta. ¿Y cómo es defendiendo en contra de mis parientes? ¿Qué cuenta, economista? O sea, el Colegio Andrés de Córdoba era del Justiniano y yo era del Peralta. Entonces primero estaba el Peralta antes que el Justiniano, ¿no? Obvio. Entonces, esas divergencias de colegios llevan a otras situaciones también, ¿no? Claro, claro. Y por ahí sí, un poco medio de competencia entre también el técnico y el Peralta, y ya en otros aspectos. Es que había competencia, siempre ha sido la competencia entre técnico y Peralta. Es que había rivalidades por las especialidades. El Peralta tenía el normal, cuando políticamente estaba bien, pues el normal al Córdoba. El Córdoba tenía mecánica y carpintería, el Peralta le quitó la carpintería al Córdoba. Así siempre había esa divergencia. En partidos también el clásico era Peralta y Córdoba. Todos querían que juegue el Peralta y el Córdoba. Claro que sí. ¿Y hacía deporte usted, economista? No. ¿No le gusta el deporte? Yo lo que me gustaba es cacería, la pesca. Cuéntenos el aspecto de la cacería en sí mismo. ¿Cómo practicaba el tema de la cacería? O sea, la cacería, nosotros salíamos con César Cárdenas siempre, don Aurelio Amoroso, que ya murió, don Roberto Verdugo, el Chico Amoroso, salíamos de cacería, de venado. De venados. Pero las carabinas nos prestaban los guardas del estanco. Entonces con eso salíamos a cacería. Pero ya cuando cerraron los estancos, ya no teníamos carabinas para salir al cerro y nos dedicamos a la pesca. Entonces pescábamos en Culebrías y en todos los ríos. Todos los miércoles. Terminada la jornada de clase, ¿A qué lugar se iban? Nos íbamos a Guairapungo, nos íbamos a Culebrillas, nos íbamos acá a la represa de pasar a Chuchucán, todos los ríos andábamos. Así, por todos lados. Por todos lados. Cogíamos el carro y Gilberto Amoroso, César Cárdenas, Arcesio Amoroso y yo, los 4 éramos él. Qué bien, qué bien. Supongo muchas experiencias bonitas también en la pesca, porque se comparte momentos con amigos, están conversando y todo ese tipo de temas, ¿verdad? Es que la conversación era buena. Nosotros, yo y César Cárdenas pescábamos y Gilberto Amoroso y el Chico Amoroso cogían los peces. Cogíamos 100, 200, cada salida. Se pasaba tranquilo. ¿Y si se cogía más de la cuenta, qué hacía los economistas? Nos dividíamos. Sí. Repartíamos en la familia. Se repartía en la familia. Mucha trucha por ahí. Sí. Qué bien, economista. Qué bonito. Estimados amigos, estamos conversando con el economista Vicente Correa. Estamos pasando muy ameno esta conversación. Muchas gracias por seguirnos compartiendo, por seguir dándole un like. Sé que nos están escribiendo en este momento. Muchas gracias a los que nos están escribiendo. Hoy vamos a conversar con cada uno de ustedes. Vamos a dar lectura de sus mensajes. Muchas gracias por compartir y por darle like a la entrevista. Recuerden, estamos con Canal Estudio y con el consultorio de quien les habla, Nilo Sigüenza. Estoy ubicado en la calle 3 de noviembre y Colón de 3 de noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Economistas tiene muchas facetas en sí.
relacionado en el ámbito administrativo referente al tema de la educación en sí mismo, ¿no es cierto? Y como docente. ¿Algún otro tipo de faceta a más de la docencia y en el ámbito administrativo que nos pueda comentar? Anécdotas de vida estudiantil, anécdotas de profesores. No, pero compartir. Pero el hecho economista de estar con viviendo en armonía, con muchas personas o conviviendo, digamos así, dentro de una institución educativa, profesores, alumnos, supongo que se deberán haber aparecido muchas anécdotas dentro de ese tema, ¿verdad? Cuéntenos un economista que se nos venga a la mente en este momento. Voy a contar alguno. Cuéntenos. Nunca he dicho a un profesor, haga esto. ¿Ya? Siempre ha sido mío, hagamos. Entonces he dado ejemplo haciendo. Una vez estábamos en las fiestas de José Peralta y había una reunión de profesores en la tarde. Y en esa reunión de profesores se tomaron los traguitos los profesores. Yo no tomaba nunca. ¿No tomaba usted? No tomo. Y los profesores ya estaban chispos. Y había que pasar el mobiliario del salón al coliseo. ¿Ya? ¿Cómo les decía a los profesores que ayuden a pasar? Si ya estaban pegados los tragos. Si ya estaban pegados los tragos, seguían tomando y bailando y todo. ¿Qué me hice yo? Me cogí una butaca, me puse al hombro y pasé al coliseo. En el segundo viaje ya toditos los profesores estaban colaborando y pasando los muebles al coliseo, sin decir una sola palabra. Qué bien, entonces, solo dando el ejemplo. Entonces esa forma es de administrar. Así. Vea usted. Qué bien. Sin decir nada. Ya sin decir nada. Cuéntenos otra. Otra, antes se hacían proyectos para crear una especialidad. Y ese proyecto se sustentaba en el Ministerio de Educación en Quito. Hacemos un proyecto para que se cree en el José Peralta Contabilidad y Administración. ¿Ya? Y nos vamos a sustentar el proyecto en Quito en tiempo del señor Ochoa de rector. Sustentamos el proyecto en Quito. ¿Cuál nuestra sorpresa? Nos aprueban. Venimos a Cañar y nos sale secretariado bilingüe. ¿Ya? Qué bien. ¿Qué ha pasado? Los del Córdoba asumen que de ellos es contabilidad de administración y crean en el Córdoba contabilidad de administración y en el Peralta secretario bilingüe. Se tomaron nuestro proyecto. Me gusta. Le dio ir ahí. Entonces creo allá secretariado y en el colegio, en el Córdoba contabilidad y en el Peralta secretariado. Ah, sí, secretario de bilingüe. Hacemos un proyecto para crear el Instituto Superior en el colegio, ya en mi tiempo. Sustentamos el proyecto y nos acompañó Alfonso Vélez, que era supervisor, y Alfonso Vélez era compañero mío en el colegio. Estando sustentando, dice: Vicente, no pongas diurno nomás, sino pon diurno y nocturno. Ese rato cambiamos el proyecto y ponemos diurno y nocturno. Y nos sale primero el nocturno y después sale el diurno. Entonces son anécdotas que le pasan a uno. Ahora buscar alumnos para el nocturno era otra situación penosa. ¿Y cómo hacían eso para buscar los alumnos? O sea, nosotros teníamos
César Cárdenas, que era bien conocido acá en Cañaros. Entonces, con la gestión de César Cárdenas, movía a todos los profesores posibles buscar alumnos. Entonces nos conseguimos alumnos y arrancamos. Pero el Instituto Superior, ¿con qué cree que arrancamos? O sea, todos estaban dados al Andrés de Córdoba. Ya no tenían que dar a nosotros. ¿Ya? Pero ese tiempo se crea artes plásticas. ¿Ya? Y con artes prácticas, con especialidad cerámica, iniciamos el Instituto Superior. Ahí es cuando le traemos al Nilo de profesor. Ahí le traen. Él trabajaba en... Ahí le traigo al Nilo creo que trabajaba en Chuguín. Sí, sí. Y se presenta la oportunidad para traer a uno. Y le traigo al Nilo. Y se hizo Muchas veces. un inconveniente con la comunidad del Nilo que venía a querer llevarle al Nilo, pero vos tienes ahí el nombramiento, saca nomás, ahí está el nombramiento del Nilo, mándame devolviendo. Y el Nilo ya no quería regresar. Ya no. Ya se quedó en el colegio. Claro. Peralta hasta cuando salí yo. Efectivamente. Situaciones y situaciones que pasan. Y viene toda la comunidad economista que quiere Sí. ir llevando al señor Nilo también al a que señor Nilo, vaya. tomándose con equipas, con todo, vinieron Así. a llevarle al Nilo. Vea usted. No, y muchas gracias en realidad. Y justo conversé con mi papá el tema, le manda muchos recuerdos para usted, estimado economista, muchos saludos. Es una persona a quien respeta mucho mi papá. Efectivamente. Todos los profesores han entrado por la puerta. Ninguno se me ha entrado por la ventana en mi tiempo. Y los alumnos conmigo son muy gratos. Donde ven me saludan. Cuento otra anécdota. Se iban conmigo los alumnos a paseo a Galápagos. Se iban a Galápagos, ya. ¿Les va llevando a Galápagos usted Sí. a los alumnos del Colegio Peralta? Sí, a los alumnos del Colegio Peralta. Debía haber habido ahí mucho ahorro, digamos, para ir llevando a Galápagos No, a estos no. estudiantes. O sea, el municipio consiguió el vuelo a Galápagos para el Colegio Peralta. Allá. Pero no podía irse los del municipio y nos cedieron a nosotros el cupo de los del municipio para irnos a Galápagos. A ver. Entonces, con ese cupo del municipio, en el vuelo logístico, nos fuimos a Galápagos. Pero el rato de abordar el avión había problemas. Y había un marino que también se iba a Galápagos y era parte de la tripulación del avión que nos íbamos. Y nos daba haciendo los trámites, nos daba haciendo todo. Nos arregló todo. ¿Ya? Entonces nosotros sacamos un billete de 100, que era bastante dinero ese tiempo, y le damos. ¿Qué le pasa, economista? Dice, yo soy el doctor Maldonado, su alumno. ¿Ya? Ha sido un alumno del alumno del colegio colegio. que se da de alta en la Marina y fuimos nosotros a Galápagos. Oiga, a ver, ¿cuántos compañeros experaltinos pasarían y están en altos puestos, no? ¿Qué dice usted al respecto, economista? O sea, por la expresión que trabajaba yo, químico, biólogo y físico, matemático, han pasado cantidad de alumnos que son ahora distinguidos profesionales absolutamente en todas las ramas. Efectivamente. Desde sacerdotes hasta militares. Así. Todo. ¿Quién se le viene a la mente uno de ellos ya? Digamos que, aparte de este marín que le ha encontrado usted, de este señor, ¿se ha encontrado con algún personaje, digamos así, que ha sido su alumno y que esté en algún puesto importante, tal vez? O sea, tengo presente un alumno y no sé hasta ahora, si le viera, sé cómo es él,
pero el nombre no lo recuerdo. Allá. Gestionábamos un nombramiento en Quito, en el Ministerio de Educación, y a unos 2 días nos dio sacando un nombramiento. Así es rápido. Yo soy alumno del colegio Peralta, toma el rector dio, y mandan dando un nombramiento. Y hasta ahora no sé cuál es, tratar de averiguar, pero no. Chuta, ¿quién será? Nada. Ve usted. No, pero ese es lo bueno, ¿no? Y ese es el... En mis enfermedades se han encontrado médicos, enfermeros que han pasado por mis manos. Médicos también. Médicos Ese es también. bastantísimo. El doctor Ortega, que me atiende, el cardiólogo de acá, ¿Ya? ha pasado por donde mí. El otro también han pasado por donde mí. Enfermeras del seguro, también hay bastantes ahí. ¿Qué dicen? Economista, ¿cómo está? Ya cuando me dicen economista, pobrecito, dice, aquí está, ya vienen bastantes. Ya. Son exalumnos. Y así tantas cosas. Qué bien. Y le llena de satisfacción eso, economista. Sí. Sí, y aquí estamos nosotros para de alguna forma reconocer ese gesto. Y le estoy contando solamente a alumnos del colegio, de la universidad, ya son mayores. Ya están en puestos altísimos. Debe ser, supongo. Pero no he recurrido. Es difícil, más fácil le pido favor a un extraño que a un alumno. Da vergüenza. Así. Claro. Pero ahí estarán. Última faceta de su vida, estimado economista. Cuénteme, ¿cómo conoce a su esposa? O sea, a mi esposa, yo trataba de llegar a ella, pero era completamente difícil. Antes los medios de comunicación no eran así. Claro. Había un silbo de las galladas, pero el silbo nos conocíamos entre la gallada, pero a la que queríamos nosotros, ella no sabía qué es el silbo, ni sabía que pretendíamos. Claro. Pero un día yo estudiaba en Cuenca y salía de almorzar. Y se acercan las de la Luis Roberto Chacón y me invitan a un baile. Y ahí estaba mi mujer. Entonces, en ese baile, ahí me levanto. Allá. Entonces ahí se inició, pasamos unos 2 años así, y después ya decidimos casarnos. ¿Cuál es el secreto para no...? Acá era difícil. Claro. Y le cuento otra. ¿Se acuerda de los bailes del 1 de enero? ¿Cuál cree que inició los bailes del 1 de enero? El Colegio Peralta hacía los bailes del 1 de enero. Usted inició economista, supongo. ¿Por qué? Cuente. O sea, en Cuenca había la colonia de estudiantes, colonia Cañari de estudiantes. Sí. Esa directiva la integrábamos Miguel Pacheco, Ya. yo, Edgar Rabar, Los estudiantes cañeros en los estudiantes cañarejos en Cuenca, y no había más. Marcelo Bermúdez, no había más de 10 cañarejos estudiando en Cuenca. Allá. Y ellos, reunidos, hacemos el baile del 1 de enero. A ver usted. Entonces la colonia Cañari, recién de Cuenca, inició el baile del 1 de enero. Y mientras estábamos estudiando, se daba el baile del 1 de enero de la colonia Cañari. Pero ya nos graduamos y yo vengo al José Peralta y inicio en el José Peralta el baile del 1 de enero para el abanderado. Pero siguió para el abanderado Sí, claro. con acuerdo, porque los de físico matemático por lo general estaban con el abanderado. Entonces era sesgado para que sea de físico matemático. El baile tienen que ser los de físico, así que los muchachos de Y el físico. festival de la balada para los de químico y el festival de gastronómico para sociales, y así se pasaba.
Sí, sí, sí. No había divergencia. Bonito. Ya estaba porque establecido. Y no sé, también ha desaparecido el 1 de enero. Sí, sí, ya no se escuchan los Ya. bailes. ¿No? Porque era baile. Y le cuento, para iniciar ese baile había que pedir permiso de las señoritas hasta los abuelos. ¿Cómo se? Había que ir a pedir al papá, a la mamá, al abuelito para que dé permiso a una chica. En aquella Era época. difícil en esa época. ¿Cómo hacía usted de economista? Cuente, usted sí pedía permiso. Pero no yo. Había que mandar a otra que pide intercambio. ¿Cómo? Uno pide permiso de la una, otro pide permiso de la otra, siempre que haya relación. Entonces se reunía y se hacía el baile. Pero poco a poco las mujeres ya no necesitaban de permiso. Y en mi época mismo, cuando se hacían los bailes, ya cuando era profesor, ya se cobraba a las señoritas. Antes no. Antes no se cobraba, pagaban solo los varones. Los caballeros nomás. Y después ya había que revisar a las mujeres también porque pasaban ellas con el contrabando. Entonces había mujeres que revisaban a las mujeres para que no metan los cigarrillos, no metan el licor. Y cómo va evolucionando, ¿no? Después ya. Tiene que pasar bastantes años para que vean las evoluciones. Yo he educado 3 generaciones, empezando por donde mí. Claro que sí. 3 generaciones. 3 generaciones y salí. Qué bien, qué bien. Así es la vida. No, pues qué gusto y qué placer haber compartido con usted estos minutos. Estimado economista, ha sido muy grato conversar con usted y grato también conversar con ustedes, amigos, que siempre, todos los miércoles nos están acompañando. Economista, como le digo, reitero el agradecimiento por haber compartido con nosotros ya más de 1 hora. Supongo que estamos, claro, ya más de 1 hora hemos estado conversando por ahí, pero le dejo con sus últimas palabras ya para ir cerrando el programa de este interesante diálogo economista. ¿Qué nos quisiera expresar para cerrar el programa? Mi agradecimiento para usted por haberme invitado, deseando que la página que usted tiene cada vez vaya adelante, sea una página que motive para que los cañarejos quieran más a cañar, para que los peraltinos sean cada vez más peraltinos y le sientan al Peralta como sentimos todos los que hemos pasado por sus aulas y le sentimos a todos los profesores y nuestros profesores y los profesores que van a venir, que sientan amor y sientan la camiseta de José Peralta. No, Gracias por haberme escuchado. No, pues yo le agradezco a usted, economista, por haber compartido esta hora con nosotros, habernos hecho acuerdo de muchas situaciones, ¿no? Y valorar su trabajo en el ámbito educativo. Mi respeto y consideración siempre para usted como ex estudiante peraltino y como peraltino de corazón en sí mismo, economista. ¿Recuerda el himno del Colegio Peralta, por ahí una estrofita, economista? Adelante la Virgen Pupila, ¿no es cierto? Adelante está lleno de gloria, y bien alto su inicio. Y con eso terminamos. Adelante la Virgen Pupila. Estimados amigos peraltinos y estimados amigos de Cañar y estimado economista, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero no sea la última vez, algún momento poder conversar y seguir tocando más temas. Economista, ha sido un gusto. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a usted. Gracias también, Nilo. Dios le pague, economista. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Hasta el año viejo, a veces que los profesores del Peralta engañan. Claro. No, pero O sea, era fiesta de Peralta.
Sí, Y eran 2 fiestas al año, porque eran las fiestas del 8 de diciembre y las fiestas del 19 de marzo. En las fiestas del 8 de diciembre se inauguraba el campeonato y el 19 de campeonato de diferentes deportes y el 19 de marzo terminaba. Supongo que usted fue el propulsor para que esas fiestas se maximicen, digamos, para que sean como consideradas como fiestas de caña. No tanto yo, sino la unión de todos los profesores. Entonces, que el uno hace esto, que el un área hace esta cosa, que el otro área hace esta cosa. Y a la final salían las fiestas buenas. Oiga, y las comparsas o los desfiles, todo el mundo le ponían al Peralta al último para que cierre y era para esperar, tener en expectativa ese tema también. Es que siempre ocupaba el último lugar, porque al último ponían lo mejor. Claro, lo mejor siempre el último. Yo recuerdo que alguna vez hicieron un ranking de colegios aquí ¿Ya? y al Colegio Peralta le ponen, creo que era en el lugar 12. ¿Ya? El Colegio Peralta, con los profesores, con los padres de familia, se levantó y fueron a reclamar por el ranking del Colegio Peralta, hasta que le pusieron el puesto que debían ponerle, le pusieron en el primer lugar al Colegio Peralta. En el primer lugar. Qué bien. En concursos nos dimos el lujo de ganar el primer premio en ciencia y tecnología. El primer premio. Y recuerdo de 2 que participaron en ese concurso. Participó Jimmy Molina, el hijo de Jaime Molina, ¿Ya? y una chica Sigüencia, Susana Sigüencia es fiscal. la fiscal. Creo que alguna vez me comentó que ella había ganado algún concurso. Y de la tercera no recuerdo cuál es, pero por ese concurso nos dieron una especialidad en el colegio. Bastantes libros de biblioteca y a los estudiantes algún estímulo también. Claro, imagínese. Bueno, en el deporte el Peralta era Peralta. Claro que sí. En poesía el Peralta era. En el libro leído, Peralta. Pero Todo. el concurso, el más grande que ganamos es ciencia y tecnología. Claro. Aquellos momentos de gloria del Instituto José Peralta. Sí. Qué bien, qué bien. Qué hermoso economista. Espero que le vamos a pasar la página para que usted lo pueda ver el día miércoles. Espero que salga un bonito programa y sé que vamos a tener mucha expectativa. ¿Hay alguna que le corrección va alguna mucho a ver. vez? Sí, justamente como está grabado mismo, le vamos poniendo ahí alguna cuestioncita, pero le salir de todo en especial muy bonito. Economista, vamos para ella dejar.